Venezuela, ya estamos de regreso con más de portadas y llegó el momento de dar inicio a nuestro foro de la mañana de hoy, cómo detectar y prevenir enfermedades urinarias. Y para guiarnos en este tema nos acompaña el doctor Ricardo Ribeiro, él es urólogo, bienvenido. Gracias por la invitación. Que allí donde ustedes lo ven formal, tiene tan solo 33 años, pero mucho profesionalismo. Doctor, ¿qué diferencia hay entre una infección urinaria y una cistitis? Vamos a entrar en materia porque esto creo que es súper importante. Sí, mira, la infección urinaria se debe a que hay aparición o aparecen bacterias y se multiplican en la orina. La orina normalmente es aséptica, pues no tiene bacterias. Entonces, cuando hay multiplicación de esta bacteria, aparecen esta bacteria, produce la infección urinaria. Una infección urinaria puede dar una cistitis, porque las bacterias ascienden por la uretra, llegan a la vejiga e inflaman el tejido. Puede haber cistitis sin infección, que son los pacientes con cáncer de cuello uterino o cáncer de próstata que reciben radioterapia, y es la que se conoce como una cistitis hemorrágica, que es por los rayos de la radioterapia e inflama los tejidos y eso produce dolor. Es muy importante que la gente conozca el término de qué es una cistitis. Sí, mira, la cistitis es inflamación de la vejiga. O sea, por eso ese sufijo itis es inflamación. En este caso, cistitis, inflamación de la vejiga, que es la parte interna de la mucosa, que es el tejido que está dentro y puede estar por fuera también, y eso produce inflamación y produce dolor, ardor al orinar, molestia al orinar, urgencia, que es la persona que, una señora que puede estar lavando, fregando, regando las matas y le dan ganas de orinar, puede aguantar, determinar la actividad que está haciendo e ir al baño. Pero cuando hay una urgencia no puede, debe cesar, debe dejar de hacer las cosas que está haciendo y correr al baño. Incluso en ese correr al baño, en esa ida al baño, se puede orinar. Exacto. Hay una característica que yo creo que le pasa mucho a las mujeres, a ellas les cuesta más soportar las ganas para ir al baño a orinar que al hombre. Incluso, bueno, uno puede pasar, lo digo de manera personal, yo puedo pasar todo el día tranquilamente y sé que tengo que ir al baño, pero si estoy en actividades, mira, puede pasar de largo. Sí, pero he visto, eso no es bueno, lo sé. Eso es un error muy grave. Pero por lo menos en el caso de las mujeres, me he topado con amigas, incluso familiares, que van subiendo el ascensor y ya estamos a punto de llegar a la casa y cuando estamos abriendo la puerta, me dicen, mira, no llegué. Pero ¿por qué sucede esto? Porque a las mujeres les cuesta más que al hombre soportar las ganas para ir al baño. Sí, mira, a ambos géneros, o sea, tanto hombre y mujer, le puede pasar lo mismo. Claro. A la mujer le pasa más porque está más propensa a tener más infecciones urinarias. Exacto. La mujer tiene 14 veces más de probabilidades de presentar infecciones urinarias. Wow. ¿Por qué? Por su anatomía. Entonces, la uretra más corta hace que las bacterias de la región anal, todas esas bacterias, y de la vagina, asciendan por la uretra y lleguen a la vejiga y produzcan infecciones urinarias, más que en el hombre. En el hombre también se pueden presentar. Ahora, Doctor, una cosa que decías que aguanta las ganas de orinar y me preguntaste por qué es malo, hace que todo sistema o el sistema urinario trabaja con presiones en centímetros de agua. ¿Qué pasa? Cuando tú retienes tantas las ganas de orinar, la vejiga está trabajando bajo presión. Esa presión aumenta y hace que a largo plazo, es decir, cuando tengas 50, 60 años, la vejiga se engrose y quede como un plástico. Y esa capacidad de distenderse y contraerse para vaciar la orina es más difícil, es más complicado. Entonces, para vaciar, a cambio... Y aunado a eso, que a medida que el hombre envejece hay un crecimiento prostático. Eso también va a haber una obstrucción para orinar, entonces te va a costar más vaciar la orina. Chévere. Ok, sabemos que, bueno, a todos yo creo que nos ha dado una infección urinaria en algún momento de nuestra vida y sabemos lo incómodo que suele llegar a ser. Yo quisiera saber cómo podemos evitar una infección urinaria y también el hecho del exceso de agua, porque hay muchas personas que dicen, bueno, tú tienes que tomar diario por lo menos 4 litros de agua, pero yo también he escuchado que todo en exceso evidentemente es malo y el hecho de ingerir tanto líquido también te puede afectar. Sí, ¿no? sí, eso es muy importante lo que tú dices. Gracias. Mira, el principal mecanismo que tenemos es la ingesta de líquido y principalmente debe ser agua. Mucho más barata, más económica, la consigues, es natural. Sí. Por lo menos debe ser no 4, sino 2 litros al día. O sea, no puede ser en exceso. Eso también va a ser de
de la actividad física que tenga una persona. Sí, porque si un atleta de alto rendimiento tiene que ingerir la cantidad suficiente de líquido para poder soportar el día. Probablemente va a ingerir mucho más de 2 litros, porque si va a entrenar 2, 3 veces al día y todo eso que va a hacer, va a entrenar, va a tomar más líquido. Exacto. Eso sí, ¿qué pasa? Pues necesita que ese riñón contenga más líquido, más sangre, para poder procesar y filtrar la orina. Entonces es necesario eso. Doctor, como dice Marie Claire, yo he sufrido varias veces también de infecciones urinarias. Yo la verdad no sé por qué me pasa. A veces simplemente paso todo un día usando jeans ajustados, exactamente. Utilizo a veces, qué sé yo, que si panties que no son totalmente de algodón. Y justamente cuando pasan esas cosas, llego a la casa y me comienza a arder para hacer pipí. Y tanto así que hasta muchas veces se me ha roto, o sea, veo que puedo orinar con sangre. Sí. ¿Por qué pasa eso? Y con ese dolor tan fuerte solamente por pasar el día. Es horrible. Mira, yo siempre he dicho, los mejores médicos es el mismo paciente, las mismas personas. Mira, toda la sintomatología y todo lo que me acabas de decir son síntomas de infecciones urinarias. Usar la ropa ajustada, eso, y panty, que me está diciendo que material más sintético, menos algo, eso produce infecciones urinarias. El usar toallas sanitarias que ustedes utilizan diarias, eso es fatal, eso produce infecciones urinarias, porque cambia el pH, cambia el pH y hace que se colonicen más las bacterias y provoca infecciones. Sí, por eso está contraindicado. ¿Y por qué entonces enseguida, o sea, me arde y digamos que comienzo a orinar repetidas veces y en la tercera ya hay sangre? No uses ese pantalón. No tienes que usar tanta ropa ajustada y no puedes usar tantas toallas sanitarias o las toallas diarias, no puedes usarlas porque eso produce... lo de la ropa ajustada es como complicado, sobre todo para las mujeres latinas. Sí. No, pero, o sea, que literalmente viven... Pero depende, porque si una ropa ajustada de algodón produce menos, tiene menos probabilidades de infección. Ahora si es licra, todo esa de fibras sintéticas produce más infecciones. ¿Tiene que ver mucho el color del orine? Sí, es importantísimo. Sí, no, eso. Y doctor, yo quiero ampliar un poquito más la pregunta de Marie Claire. Gracias, Marie Claire. Mira, doctor, no solo hay un factor de dolor que te identifica que tienes una infección urinaria, sino que también hay otros factores. Por ejemplo, el color de la orina y el olor, doctor, porque en muchas oportunidades a veces tanto el olor como el color cambia y eso debe ser indicio de alguna alarma, ¿no? Sí, claro. El color es muy importante. Normalmente la orina es amarilla ámbar, amarilla clara. Eso es lo normal. Dependiendo si ingieres más cantidad de agua, va a aclarar más, incluso puede ser cristalina, casi como agua. Casi agua. ¿Qué pasa? Cuando hay infecciones urinarias, las personas o el paciente como tal tiene más riesgo de presentar hematuria. Y hematuria es sangre en la orina. Ay, horrible. Eso puede producir porque ¿qué no se es normal. hace, no? Porque ya son las 10 de la noche, ya uno no encuentra qué hacer, qué hace uno en ese momento. No es normal que haya sangre en la orina. Cuando hay sangre en la orina, uno debe buscar la causa. Una de las principales causas es infecciones urinarias. Después uno va descartando y buscando si no es infección urinaria. ¿Qué pasa? ¿Cómo sé yo que el paciente tiene hematuria, sangre en la orina? Porque a veces no se ve, porque hay microhematuria que son glóbulos más pequeños y no lo puedes ver con un examen de orina. No, y se distingue con el color también de la orina. A veces entonces tú dices, hoy no he tomado agua. Sí, me ha pasado, entonces, hoy no he tomado agua. Entonces parece como marrón o amarillo oscuro. Entonces la orina está concentrada. El olor fétido, eso te habla de que puede haber una infección urinaria. Doctor, son las 10 de la noche. Es que una consulta. Son las 10 de la noche. Me pasa eso. ¿Qué hago, doctor? No puedo salir, yo estoy en mi casa, ¿qué hago? Mira, si tienes ardor o molestia al orinar, debes tomar algo para aliviar el dolor. Ahora, si tienes alguna infección, yo tengo que descartar con un examen de orina y un urocultivo. Los dos son exámenes de orina. O sea, pero me van a arrojar resultados diferentes. El urocultivo me dice si hay alguna bacteria, qué tipo de bacteria y qué antibiótico mata esa bacteria. Y el examen de orina me dice otras características, otros parámetros en la orina. Claro, doctor, y también, Angie, si tienes demasiado dolor... Sí, ya no importa, tienes que acudir, exacto. Mira, ya no importa la hora. Mira, una vez tuve que operar a una paciente, llegó con dolor, entonces era un dolor en región abdominal baja, entonces, ¿qué pasa? Parecía una infección urinaria. Claro, era en la noche, llegó casi como a la 1 de la mañana.
Eso hizo que saliera de su casa y fuera a la emergencia. ¿Qué pasa? Parece una infección urinaria. Cuando le empiezas a interrogar, le empiezas a examinar, entonces era un cuadro de apendicitis. Ay, ¿Qué imagínate. pasa? Era algo, la infección urinaria, tú debes descartar eso, o cuando tienes apendicitis, descartar infección urinaria, porque puede parecer. ¿Qué pasa? Porque el uréter pasa cerca donde está el apéndice y eso puede producir el cuadro, se parecen. Okay, una pregunta, ¿en qué momento las personas que de repente nos están viendo pueden llegar a decir, ok, yo estoy padeciendo de una infección urinaria? Porque de repente ya estamos hablando de la parte más compleja, pero ¿cómo detectarlo a tiempo? ¿En qué momento mi cuerpo me dice este síntoma tiene que ver con una infección urinaria? Ardor al orinar, nunca. El orinar es placentero. Tú vas al baño y orinas y es placentero, claro. No debe haber ardor, no debe haber dolor. El color de la orina. Eso es importante, debe ser amarillo claro. Si es un amarillo oscuro, entonces debe tomar un poco más agua. Alimentos, medicamentos, cambia el color de la orina también. Eso tenemos que estar si también el color habla de que si hay un problema hepático, o sea, en el hígado, o si hay problemas dentro del tejido del renal. Importante. O sea, eso es importante. ¿Y todos estos síntomas van juntos? Todo eso puede ir juntos, o puedes tener 1 o 2 síntomas, o puedes tener 5 o 6. O sea, depende de cada persona. O sea, no te voy a decir que una persona, mira, presentó todo. No, hay personas que llegan con 1 o 2 síntomas nada más. Como hay personas que pueden presentar todo, que es mucho más crítico. Claro que sí, Ahora, vamos a hablar acerca de los alimentos. ¿Existen alimentos que puedan causar alguna infección? Eso lo vamos a responder al regreso de la pausa, ¿de acuerdo? Señores, ustedes en casa no toquen el control remoto porque al regreso seguiremos conversando de este tema importantísimo, cómo detectar y prevenir enfermedades urinarias. Ya regresamos. Muy bien, Venezuela, estamos de vuelta con más de Portadas y seguimos conversando sobre este interesante foro titulado ¿Cómo detectar y prevenir enfermedades urinarias? Dejamos una pregunta en el bloque anterior y es que si existen alimentos que puedan producir alguna infección en la orina. No, que yo sepa, he leído, he revisado trabajo de investigación, incluso la Clínica Mayo son un grupo de hospitales o clínicas que están en Estados Unidos y Europa y no hay ningún alimento que vayas a ingerir que te vaya a producir infección, porque las infecciones son producidas por las bacterias mayormente, pueden producirlas hongos y virus. Pero hay quizás un tema de mitos, porque hay mucha gente que dice no ingieras tanta sal porque te puede dar una infección urinaria. No, eso es falso. Si consumes excesivamente sal, eso puede producir a largo plazo cálculos. Y los cálculos o la litiasis renal o la litiasis vesical, la litiasis que está en la vejiga, sí puede producir cálculos. Que es súper doloroso, además. Sí, bueno, claro. y por supuesto también existen muchos tratamientos, incluso caseros, que te mandan a tomar el té de ramita de orégano orejón. Recuerdo mucho porque yo cuando era joven, o era muy niño, lindo, tiene 25 años. Pasé por un proceso de infección en los riñones, cálculo en los riñones. Ahora, una pregunta. ¿Hay una diferencia entre este cálculo en los riñones y la infección en la orina? Porque los dos generan mucho malestar, los dos generan un cambio de color en la orina, los dos generan un proceso incómodo para el paciente. ¿Pero hay alguna diferencia entre estos dos? Claro. Dependiendo de dónde esté el cálculo, a qué nivel esté, hay diferentes síntomas. Es decir, si hay un cálculo a nivel del riñón, va a producir infección y va a producir dolor. Y puede producir sangrado. Por eso es que es necesario que yo haga un examen de orina, un urocultivo, para yo descartar si hay una infección o solamente es un cálculo. Porque yo voy a hacer el eco. Y entonces puedo ver el cálculo, puedo hacer una tomografía. Si el cálculo está en el uréter, va a producir dolor, que es un cólico nefrítico. No vas a aguantar. Claro, rápido. Mayormente en la noche tienes que ir a la urgencia, a la emergencia para poder tratar el dolor. Porque he visto personas robustas, altas, tiradas en el suelo porque no aguanta el dolor. De hecho, lo asemejan con el dolor con el parto. Así es, doctor. Fuerte. A mí me gustaría saber, por ejemplo, hay personas que recurrentemente sufren de infecciones urinarias. En caso de no cuidar
adecuadamente con una visita al médico esta infección, sino que se automedican, resuelven el problema en casa con un tecito, una cosita. ¿Qué consecuencias puede llevar, Angie, este asunto al paciente? Porque a largo plazo, ¿cuáles son las consecuencias más graves que podamos padecer? Mira, eso es importante lo que dices, que eso ayuda a la resistencia bacteriana. Exactamente. Si tú vienes hoy, te sientas allí y hay una gota. Ok, tú vienes al día siguiente, te vuelves a sentar en tu sitio. Ya hay otra gota, ya tú el tercer día no te vuelves a sentar. Porque ya sabes que hay una gota y o buscas una manera, buscas un paraguas, algo. O sea, cambias, modificas tu conducta. Eso es lo que pasa cuando la gente o las personas se automedican y producen resistencia bacteriana. La bacteria son inteligentes. Ellos van a decir, voy a modificar mi pared celular, voy a modificar algo en mi estructura para que ese antibiótico ya no me dañe y yo pueda continuar produciendo la infección perenne. ¿Qué pasa? Las infecciones que son recididas y todo pero eso. porque así conmigo. Porque evidentemente en ti hay un proceso bastante irresponsable a la hora de una infección. Para terminar la idea, doctor. Entonces, ¿qué pasa? Las infecciones van a producir procesos inflamatorios a repetición y producen daño en la vejiga y en los riñones. Esas cicatrices o esas infecciones producen cicatrices en los riñones. Entonces, el riñón, cuando se está desarrollando el ser humano, el riñón tiene 1 millón de nefronas. La nefrona es la unidad funcional, es lo que filtra, es lo que está adentro, filtra la sangre y entonces va a rechazar o absorber lo que necesita el cuerpo. Mira, no necesito más potasio, bueno, boto, o necesito más sodio, absorbo sodio. Esa es la unidad funcional importantísimo. Cada infección daña esa nefrona, produce una cicatrización y eso puede producir enfermedad renal crónica. Estamos hablando que la bacteria se puede hacer más fuerte. Estamos hablando específicamente, incluso cuando no terminamos el tratamiento, porque a veces comenzamos un tratamiento de antibióticos y bueno, pasamos 2, 3 días y de repente en el tercer día, yo me siento bien, ya estoy orinando normal, no me duele nada, todo está aparentemente tranquilo. Pero resulta que la bacteria por dentro se está fortaleciendo y está haciendo completa, bueno, lo que usted acaba de decir, reestructuración de su organismo para poder... es así. Exacto. Eso es así. El no culminar o no terminar el tratamiento produce también resistencia bacteriana. Uno incluso tiene que mandar tratamiento hasta 21 días. Wow. 3 semanas. Pero ¿por qué 21 días? No, a veces eso está descrito. Antibióticos. 21 días de antibióticos para repetir un nuevo urocultivo. A ver si ya no tienes más si la bacteria ha muerto, si ya ha muerto y todo eso y estar en control. Hoy en día está muy de moda el tema de curar el organismo bebiendo el orina. ¿Qué hay de cierto con eso? Es una pregunta. Y la otra es, ¿tiene que ver algo con la infección de orina, la espuma generada a la hora de orinar? Sí, voy con la primera pregunta. Mira, no he leído parte científica que diga eso porque incluso la orina es un componente de desecho. Está botando urea y todo lo que no necesita o toxinas del cuerpo desecha el cuerpo. Entonces, no. Sí, lo que pasa es que, bueno, este tipo de casos se ha visto por lo menos en personas que están pasando por una situación extrema en un desierto, en una selva, o sea, personas que hay gente que lo hace en ayuda. Pero entonces estamos hablando de una filia, una parafilia que es la urofilia, que es otra cosa de una orientación sexual, que la gente que eso es otra cosa. Si eso va a otro campo. Otra cosa. Ahora, la espuma. ¿Qué pasa? La espuma te puede decir, normalmente, y eso mayormente le pasa al hombre que está orinando parado, puede producir espuma. Esa espuma debe desaparecer rápidamente. Si no desaparece rápidamente, entonces debe ser que estás eliminando en exceso proteínas a través de la orina. Entonces habría que descartar una posible diabetes, o sea, todo eso, infección urinaria, porque entonces puede haber sedimento. Entonces la orina que ves como que si tuviese como una arenilla, que hay sedimentos y aumento de los glóbulos blancos que están en la orina. Doc, vamos, la pregunta crucial. ¿Cuáles son las principales causas de infecciones de orina, tanto en la mujer como para el hombre? ¿Y cuántos tipos de infecciones existen también? Voy a pegar mi pregunta a la de Angie. Claro, mira, una de las principales es la anatomía.
la mujer sufre más infecciones urinarias porque la uretra es más corta, la del hombre es mucho más larga. Eso es una de las causas. Lo otro son en los niños, que también pueden presentar infecciones urinarias, es la anatomía. Cuando hay cambios anatómicos obstructivos, eso hace que la orina no se libere o no se salga adecuadamente. La orina queda mayor tiempo en la vejiga y eso hace que aumente el crecimiento de las bacterias y eso produce infección. Lo otro es tomar poca agua. Si tomas menos de 2 litros de agua al día, estás más propenso a presentar infecciones urinarias. Pero si tomas más, también. No, si tomas más, depende de cada persona de los requerimientos diarios. Pero lo ideal es 2 litros. Eso es lo normal. ¿Qué pasa? Lo otro son la actividad sexual. Generalmente, o uno recomienda, tanto para el hombre y la mujer, después de las relaciones sexuales, orinar. Tomar agua y orinar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque hay un intercambio de fluidos entre las parejas y eso hace que esas bacterias, tanto del hombre y de la mujer, se intercambien y queden allí. Si quedan allí, eso es más propenso a que tengas infecciones. Por eso es recomendable que orines. Hay una llamada cistitis de la luna de miel, que ocurre cistitis, que es producida por una infección urinaria, después de las 24 o 48 horas después. ¿Por qué? Porque tienes 24 o 48 horas en una actividad sexual continua y por eso se llama cistitis de luna de miel. Y es la persona que va a presentar con dolor a nivel de abdomen inferior y entonces hay que tratarla como una infección urinaria. Doctor, ¿cuántos tipos de infecciones existen? No, la infección urinaria se puede clasificar en que si es complicada, no complicada y si es recurrente, o sea, si se repite tanto en el año, si tienes 3, 4 infecciones urinarias al año, eso es alarmante porque eso va a hacer que se dañe tu sistema urinario y que produzcas más cálculo. Doctor, ¿qué produce la incontinencia? Porque llega y la edad correspondiente a padecer este catastrófico momento, porque hay mujeres que después del parto incluso sufren de incontinencia y hay personas ancianas de la tercera edad que ya comienzan a padecer de esta condición. Eso es importante, porque eso es un motivo de que de las personas acudan a la consulta. La incontinencia, depende si es incontinencia de urgencia, que es la que comenté en el set anterior, ¿sí? Ese es por infección urinaria, que es la persona o el hombre o la mujer, mayormente la mujer, no retiene, no aguanta las ganas de orinar y debe salir corriendo al baño a orinar. Eso es una incontinencia de urgencia y mayormente está dada por infecciones urinarias. Ahora, esa incontinencia que me estás hablando de la edad, porque la edad, después de la menopausia, también las personas o las mujeres tienen mayor riesgo de presentar infecciones urinarias porque los estrógenos bajan. Y como baja el estrógeno, el tejido, el epitelio cambia, entonces es más susceptible a que tengas más infecciones urinarias. Esa incontinencia es diferente, porque ¿qué pasa? Como tienes bajos los niveles de estrógeno, el tejido se vuelve menos elástico, se vuelve más duro, y eso hace que los órganos pélvicos, como el útero, la vejiga, desciendan y tengan un prolapso. Al prolaxarse, la vejiga también puede prolaxarse por la vagina y retiene más orina. Al retener más orina es como que si tú tienes un pozo y entonces el agua queda estancada, puede aparecer bacterias. Es lo que le pasa igual cuando no vacías adecuadamente. Hay doctores que recomiendan hacer pipí sentados. ¿Por qué sucede? Mira, eso es por comodidad del paciente. Hay pacientes que dicen cuando tienen crecimiento prostático, que es 60 años, más de 60 años, sienten más alivio, comodidad, orinar sentado. Eso no. O sea, no es que es una regla que, bueno, vamos a comenzar todos a hacerlo. No. De acuerdo. Si tú te sientes como orinando sentado, orina sentado. Genial. Relajado. Ricardo Ribeiro, urólogo, por supuesto, hoy estuvo con nosotros. Gracias por la invitación. Importantísimo todo lo que aprendimos, así que todos en casa a tomar nota. Si tienen alguna duda, pues por supuesto las redes sociales del doctor, por favor, para todos ustedes. Sí, claro. Por Instagram, ricardoj.ribeiro. Bueno, muchas gracias, muchachos.